Un reciente estudio elaborado por el Foro Económico Mundial advierte respecto al avance importante de una serie de tecnologías que están acelerando procesos en distintas industrias y cambiando a su vez el mercado laboral. Analiza en particular cómo va avanzando la robotización, los plazos se acortan, los procesos se aceleran y eso se traduce en la práctica en una disminución también de espacios de trabajo para los hombres, para los seres humanos, hombres y mujeres. Y en definitiva, un aceleramiento también de procesos que si bien venían incubándose hace mucho tiempo, se van a acelerar de manera dramática, sobre todo por lo que ha ocurrido en este último año. Este estudio se realizó en casi 300 empresas a nivel mundial. En su conjunto emplean a 8 millones de trabajadores, consultados sus gerentes y ejecutivos, muchos de ellos analizaban este escenario con otros ojos a partir de lo que ha ocurrido en la pandemia. Queremos conversar sobre el futuro del trabajo. Estamos en contacto con Maximiliano Hurtado, profesor de clase ejecutiva UC. Gracias por conversar con nosotros, Maximiliano. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, este reporte es muy interesante, nos lleva a hablar nuevamente sobre este tema. Ya lo habíamos dicho, es un asunto que viene incubándose hace mucho tiempo por el avance de una serie de tecnologías, sobre todo disruptivas. Pero, ¿qué ha ocurrido este año con la pandemia, con todo este proceso, Maximiliano? Bueno, efectivamente, la pandemia ha sido un catalizador de la irrupción de las tecnologías en el trabajo. Ya venía avanzando bastante la automatización, la inteligencia artificial, sí. Pero el confinamiento de las personas ha hecho que las empresas empiecen a avanzar en el uso de tecnologías de automatización y tareas rutinarias, repetitivas que realizaban las personas, hoy día las están haciendo efectivamente los robots o las máquinas, como dice muy bien el informe. Claro, y lo interesante es que le pone una meta o más bien un número específico, ¿no? Dice que para el año 2025 la tasa de automatización en la fuerza laboral podría llegar a un 47%, o sea, casi compitiendo, digamos, compartiendo en igualdad de condiciones con la fuerza laboral humana. Ese proceso, esa aceleración, suena bien impactante pensando que hoy día estamos en torno a un 33%. Claro, pero la cifra es que hay que mirarla con detención. Efectivamente se espera que ese sea el nivel, pero estamos hablando de ciertas industrias y ciertas economías. Hoy en día hay industrias, por ejemplo, de industria manufacturera y en algunos países como en Estados Unidos donde esas cifras pueden ser incluso mayores. Lo que sucede es que, claro, efectivamente el tema va a ir avanzando, pero hay que mirarlo con calma. No estamos hablando de todos los puestos de trabajo, no estamos hablando de todas las industrias ni tampoco de todas las economías. Pero sí, efectivamente, esto avanzó muy rápido en este tiempo. Sí, claro. Es interesante lo que planteas también sobre no generar una suerte de escenario catastrófico, ¿no? Apocalíptico, quizás para el mercado laboral. Pero desde la óptica chilena, por ejemplo, tú hablas del impacto que va a ser distinto según las economías, los tipos de industria. ¿Qué pasaría en la economía chilena? ¿Cuáles son las proyecciones en general? No me refiero solo a este estudio. Claro, aquí tenemos una industria predominante en cuanto a nuestro ingreso, a nuestro Producto Interno Bruto, que es la minería. La minería efectivamente es una de las industrias que está avanzando más porque hay muchas tareas que se pueden automatizar. Ahí hay que tener mucho ojo. Y pensando en Chile, quizás lo más alarmante, podríamos decir, pero que es una oportunidad finalmente, es que los empleos que se están reduciendo son los empleos más rutinarios y son efectivamente los empleos que ocupan las personas que tienen menos nivel educacional. Por lo tanto, la brecha de desigualdad aumenta con esta noticia. Entonces, lo que se puede hacer en torno a la educación es lo más relevante que deberíamos revisar como país. Sí, claro. Sí. ¿Podría poner ejemplos concretos de estos cambios, por ejemplo, Maximiliano? ¿De qué tipos de trabajos son los que se verían más afectados o los que ya se han visto afectados? Claro, por ejemplo, todo aquel trabajo de manufactura, de armado, de piezas, todo eso ya está completamente robotizado. Hay avances muy interesantes, por ejemplo, en inteligencia artificial respecto a los call centers. Hoy día la inteligencia artificial es capaz de tener una conversación con las personas, de poder de alguna manera, por ejemplo, programar citas. Esas labores que hoy día hay una masa importante de gente en nuestro país que ocupa el rol de ejecutivo telefónico, por ejemplo. Sí. Ese es un rubro que podría haberse reemplazado con esta tecnología. Sí.
Sí, y es mucho más sencillo, entre comillas, ese proceso de automatización y no tan sofisticado como un gran robot que va a quitar nuestros puestos de trabajo como uno podría pensar, ¿no? Cuando se habla de la robotización. Ahora, Maximiliano, tú hablabas del desafío que significa para el sistema educativo, por ejemplo, o en general para las políticas públicas. Si la pandemia ha acelerado tendencias que venían incubándose desde antes y en desarrollo desde antes, se acortan los plazos también para responder. ¿Cómo se reacciona desde ese ámbito, del de las políticas públicas, a este cambio en el mercado laboral tan profundo? Claro, ahí también el mismo Foro Económico Mundial hace poco estableció cuáles eran las habilidades claves para el 2025, justamente el mismo año que hace referencia al artículo que estamos conversando. Y habla, por ejemplo, de la creatividad, habla de la resiliencia, habla del resolver problemas complejos y mucho del pensamiento crítico, que es una competencia clave hoy en día ante la irrupción de la inteligencia artificial. Mirando eso, mirando lo que está pasando en economías más desarrolladas, es que deberíamos avanzar, por ejemplo, en políticas públicas en cuanto a educación, al mercado de formación inicial, pero también mucho a la capacitación. Hoy día tenemos el CENSE, por ejemplo, que permite generar fondos para la capacitación en la empresa. Hay que empezar a darle un giro hacia este tipo de competencias, porque si no, muchas personas van a quedar sin trabajo en el futuro. Sí, claro, sí. Ahora, lo interesante de este proceso, porque los cambios tecnológicos se han dado en muchos momentos de la historia, ¿no? Y han generado quiebres importantes en el mercado laboral, generando situaciones de desempleo para algunos sectores, etcétera. Pero lo interesante de este momento es que las transformaciones son muy rápidas, ¿no? Son muy veloces. ¿Cómo a enfrentar este momento en particular, dada esa velocidad y dada también las resistencias que puede generar un cambio de esta naturaleza? Sí, efectivamente estamos en una época en que las escalas se rompen. Todo lo que antes veíamos que se movía a un cierto ritmo, hoy día el crecimiento es mucho más grande. ¿Y cómo avanzar? Bueno, la ciencia, la tecnología, los estudios. Tenemos que mirar, hoy día tenemos una discusión interesante como país de la relevancia de la ciencia, lo que hoy día nuestras propias universidades pueden generar en cuanto al conocimiento. Tenemos que ir a hablar con los expertos, tenemos que mirar qué están haciendo sistemas más avanzados en este tema y no inventar la rueda. Yo creo que eso es uno de los errores que a veces cometemos y tenemos que validar las decisiones en temas tan críticos como este. Sí. De hecho, el mismo reporte, Maximiliano, hablaba precisamente que este cambio también va a abrir oportunidades de trabajo nuevas. Se van a crear 97 millones de puestos de trabajo, así como se distribuirán otros tantos millones, surgen nuevos empleos, nuevas ocupaciones y oportunidades, en definitiva. ¿Dónde estarán esas oportunidades y cómo acercarse a esos mundos? Bueno, justamente la irrupción de la inteligencia artificial está creando muchos puestos de trabajo. Hay que generar rutas, hay que programar, hay que testear. En ese rubro, en ese conocimiento específico, por supuesto que faltan profesionales. Entonces, pensemos en nuestra realidad otra vez. Yo creo que esto es muy importante. ¿Qué pasa con la formación técnico-profesional en Chile? ¿Por qué no le damos un giro a los liceos técnico-profesionales, a los institutos de formación técnica, para generar gente que tenga conocimientos de programación? Porque si no, los que tienen el acceso a las universidades van a seguir ocupando estos puestos de trabajo y las personas que hoy día tienen trabajo más simple son los que van a quedar sin trabajo. Entonces, insisto, para nuestro país el tema de la desigualdad es tan importante que una noticia como esta también nos tiene que ayudar a tomar decisiones que rompan este problema. Sí, hablábamos recién, Maximiliano, de lo que podía hacer las políticas públicas. Tú mencionabas al CENSE, pero ¿qué pasa con otros actores importantes en toda esta transformación? ¿Qué es lo que deben hacer las empresas, por ejemplo, haciéndose cargo de sus trabajadores? ¿Y qué es lo que deben hacer los propios trabajadores también? Bueno, la capacitación es una obligación. El conocimiento siempre
se sabe que se vuelve obsoleto. Por lo tanto, es responsabilidad de las empresas dotar a las personas de las habilidades para seguir siendo competitivas, pero también es responsabilidad de cada uno estar atento y actualizarse en cuanto a su habilidad y a sus conocimientos. Tenemos que ver hacia dónde va a ir esto. Acá en las grandes empresas el rol de los sindicatos es muy importante, la conversación respecto a qué tipo de capacitaciones se va a tener, qué va a pasar con los puestos que se van a reemplazar, qué personas y cómo tienen la posibilidad de optar a estos nuevos trabajos. Todo eso debe planificarse con tiempo, con altura de mira y pensando en que el 2025 está al lado. Seguramente en nuestro país esto va a ir un poco más lento, pero sí desde ya tenemos que estar mirando hacia este horizonte de tiempo. Sí, definitivamente. Y eso se refiere también a políticas colaborativas, ¿no? En definitiva, en todos los actores involucrados y no solo descansar en algunos o lo que pueda hacer alguno de los sectores que ya mencionábamos. Maximiliano, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Está bien, muchas gracias. Chao. Viene un cambio tecnológico imparable que se acelera además con el coronavirus en un escenario incierto también respecto a lo que pueda ocurrir en los próximos años. Eventualmente otro tipo de fenómenos también puedan ir acelerando los cambios en el mercado laboral y no solo el tecnológico. Hablamos del calentamiento global, por ejemplo, o de lo que está ocurriendo con fenómenos como la desigualdad a nivel global que tienen impacto, por cierto, también desde el punto de vista social y político.